Decíamos, alguien que estaba tomando posición en Twitter, celebrando las presentaciones de las renuncias, es Juan Grabois. Juan Grabois está en línea. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Aquí Juan Di Natalia y equipo te saludamos en Radio 10. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. Te estábamos leyendo en Twitter, digamos, estás de algún modo celebrando, ¿te parece que esto es lo que tenía que suceder, lo que está pasando ahora en el gobierno? Me parece una actitud digna de quienes son como la primer línea, ¿no? Del gobierno. Bueno, una parte. Tampoco quiere decir que esté juzgando a quienes no tomaron la misma actitud. Uh-huh. Es decir, yo creo que sin cambios no hay futuro. Sin cambios de políticas, de personas, de privilegios, sin cambios en la orientación económica, en el poder adquisitivo de los salarios, en la estructura de los precios, en la política productiva, en la política social. No hay futuro ni para la coalición de gobierno ni para el país. Entonces, me parece muy bien que un sector de la coalición importante esté pidiendo de alguna manera estos cambios y ofreciendo, ¿no?, que si tienen que dejar sus lugares para que los cambios sean posibles, bueno, no están dispuestos a dejarlos. Uh-huh. Porque un cargo público tiene que ser un servicio a disposición de los deseos y las necesidades del pueblo. Así que no, me parece una buena iniciativa como para... Es el momento de dar estas discusiones y debatir, ¿no? Uh-huh. Más allá de que las elecciones son en noviembre, ahora tenemos de 15 días, un mes, para que se tomen decisiones importantes, decisiones de fondos que van a asignar el futuro del gobierno y en gran medida a nuestro pueblo y del país por los próximos años. Claro. Evidentemente, seguir con la misma sintonía, seguir escuchando la misma música, por lo menos desde mi punto de vista, humildemente, no es lo que corresponde hacer. Juan, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Bien, entiendo por esto, utilizando la metáfora de la música, que no solo hay que cambiar la partitura, sino los ejecutantes, porque los ejecutantes hacen a la partitura. Así es. Estoy de acuerdo. O sea, ¿me escuchás? Porque sí, perfecto, sí. Y sobre todo en una orquesta, ¿no? Uh-huh. Donde hay varios. Entonces, todos son prescindibles. Porque esto no es... un solista de piano, digamos, ¿no? Los únicos imprescindibles son el presidente y la vicepresidenta, porque son la garantía institucional del uh-huh. país. Todo el resto es prescindible. Y la verdad es que también es un gesto muy importante para el pueblo. La decisión de que el reconocimiento del error, ¿no? En la tradición cristiana, cuando uno pide perdón, tiene que hacer un acto de contrición y de reparación. Uh-huh. Y me parece bien que haya esa actitud. Me parece noble. Y bueno, no tampoco juzgo al que no lo hace. Digo, mi visión, mi verdad relativa es que se necesitan cambios urgentes, que no hay conciencia en algunos espacios de poder del sufrimiento del pueblo y que no alcanza simplemente con la necesidad de enfrentar al macrismo, que es lo peor de lo peor, pero con eso no alcanza para construir un proyecto de buen gobierno y de mejoramiento de la sociedad. Ahora, entonces, Juan, tenemos una gran oportunidad, no hay que desaprovecharla. Vos hablaste de un gesto, y no puede ser, en vez de un gesto, algo para presionar a los que están por ahí más atornillados y no quieren presentar por ahí la renuncia, en vez de un gesto, una presión. Son las dos cosas. Es obvio que el planteo de un sector es que todo el mundo ponga la renuncia a disposición, y que en definitiva que el presidente haga una evaluación y defina que no va. Y después también hay una segunda lectura. Te digo esto porque yo no hablé con nadie, es una lectura que solamente compartí con algunos compañeros muy cercanos, que ninguno está dentro de la centralidad del poder, digamos, ¿no? Que bueno, que después también hay gente que no quiere seguir siendo
funcionario de primera línea si no cambia el rumbo. Claro. Lo cual no quiere decir irse la coalición política, ¿no? O sea, esto nos cuesta porque nosotros no tenemos una cultura de coalición. Y este es un gobierno de coalición, es como lo que pasa, para dar un ejemplo, en España con Podemos y el Partido Socialista, digamos. Bueno, hay quienes consideramos que esta coalición tuvo un sentido para derrotar al macrismo, pero que el rumbo del gobierno es erróneo y que eso requiere cambios y efectivamente hay una gestualidad de mostrar hay que cambiar todos, ¿no? Todos tenemos que cambiar, no solamente algunos, ¿no? Los que están más atornillados, como dijo ahí la compañera que habló. Todos tenemos que cambiar. Bueno, y alguna cabeza también tiene que rodar, o dos o tres, digamos, pero eso es muy importante para poder cicatrizar un poco las heridas que viene sufriendo el pueblo y que se expresaron claramente con la cachetada electoral que recibió el Frente de Todos. A propósito de eso, Juan, estamos hablando con Juan Grabois, ¿no? A propósito de la cachetada electoral del domingo y de lo que estaba señalando como un rumbo erróneo que el gobierno había tomado. ¿Los movimientos populares no acompañaron del todo el domingo pasado al gobierno a propósito de este rumbo? Mira, mi visión personal es que los movimientos populares y la UTEP no tienen que tener participación política electoral. Esa es mi visión personal. Que están para organizar las cooperativas de trabajo y para luchar por reivindicaciones. Que los que tenemos participado en política, los que somos militantes políticos, lo tenemos que hacer a través de los partidos, ¿no? Por eso yo tengo doble militancia, tanto en el movimiento social como en el Frente Patria Grande. Porque yo creo que un movimiento social es como un sindicato, como un club, como una sociedad de fomento, que tiene que tener un nivel de independencia que le permita hacer reclamos sectoriales. ¿Y cómo se maneja esa doble militancia en la que te encontrás? Mira, es como, qué sé yo, para darte un ejemplo del mundo de los movimientos populares, por ahí no es tan conocido para los oyentes de la radio, es como el presidente de un club de fútbol, digamos, ¿no? Que tiene que cortar el pasto de la cancha, la pileta tiene que tener cloro, tiene que funcionar más o menos los partidos, y después es macrista, digamos, pero tiene que cumplir funciones que son diferenciadas. Y por ahí el vicepresidente es kirchnerista, y por ahí el tesorero es independiente, digamos. En las cooperativas de cartoneros o de costureros, la mayoría vota al Frente de Todos, pero hay gente que votó a Cambiemos y a Milei también, son todos laburantes, y nadie le va a exigir que cambie el voto para ser parte de la cooperativa, digamos, ¿no? Ahora, después lo que te puedo decir es que la militancia política desde el Frente de Todos tuvo un bajísimo nivel de participación en la campaña porque la verdad es que no enamoraba demasiado a nadie, digamos, la política la política general del gobierno. Si vos ves en el búnker, yo me acuerdo de 2019, la calle estaba repleta de gente. Y el otro día, a las 7 de la tarde, o sea, cuando se pensaba que se ganaba, no había ni 500 personas afuera. Pero Juan, vos lo que decís es que no militaron en la campaña. Es que, a ver, fuimos a votar con bronca. Yo fui a votar con bronca. Y soy un convencido absoluto de que el Frente de Todos tiene que mantener el gobierno y que Alberto tiene que ser el mejor presidente de la historia argentina, digamos, pero fui a votar con bronca. Y soy un militante y soy un convencido. Imagínate el simpatizante. De a pie, digamos, que se tuvo que fumar la cuarentena, el salario más deprimido de la historia reciente argentina, la falta de una política de ingresos sostenida como hubo en otros países, es decir, el UNIFE permanente, etcétera, 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 que después ve el ejercicio de los privilegios del poder político, que no es tampoco una sorpresa, es transversal en general, en eso Milei explota, ¿no?, la cuestión de la casta, pero hay un elemento de realidad ahí. ¿Coincidiste con esa idea? ¿Coincidiste con el uso de la categoría? Sí, una categoría que la usaba mucho Podemos en España, ¿no? La categoría es, a ver, no toda la política ejerce los privilegios de manera abusiva. O sea, no toda la política es casta, porque Milei también es casta, digamos, pero hay una naturalización de ciertos privilegios, ¿no? Que no es buena y que mi generación tiene que repudiar, por lo menos. Es lo que yo espero, de los que tenemos, qué sé yo,
nacimos en democracia, o empezamos a militar en democracia, tengamos una actitud de que nos dé repugnancia el ejercicio de los privilegios. Clarísimo. Sin que eso implique hacerse el puro y decir, no, yo con cualquier tipo que tome una copita de champán en el búnker no hablo, porque, digamos, el ejercicio real de la política, que es para transformar la sociedad, y que es una actividad muy noble, se hace no solamente con los que tienen tu forma de ser y piensan como vos. Entonces, ahora yo milito con un determinado estilo, planteo una determinada forma de vida, de simplicidad, de vivir humildemente, de tratar de vivir como el pueblo, y me gustaría que todo el mundo lo haga. Bueno, si no lo hacen, lo critico y trato de predicar con el ejemplo. Pero insisto, digamos, lo que determina es cuál es el proyecto de país. Claro. Y nosotros en 2019 firmamos un contrato electoral que decía que este proyecto de país, del Frente de Todos, era un país con menos desigualdad, con menos pobreza, con más trabajo, con salarios más elevados, con acceso a la tierra, el techo y el trabajo, y eso no pasó, y es verdad que hubo un macrismo, es verdad que hubo una pandemia, pero ya estamos en 2021, y que 2021, sí, 2021 estamos, ya estoy loco. Sí, ya se va, pero estamos en 2021. Ya estamos en 2021, y no podemos seguir reivindicando el ingreso familiar de emergencia del 2020. Está clarísimo. ¿No? O sea, 2020 se hizo lo que se pudo, era la pandemia, bueno, 2021 no se hizo todo lo que se pudo haber hecho. Y es una oportunidad para mejorar, digamos, es una oportunidad para mejorar. Es reclamar el cumplimiento de ese contrato, ¿no? El contrato firmado en 2019. Exactamente. Juan, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo, viejo. Un abrazo, hasta luego. Juan Grabois conversaba con nosotros, llegamos un poquito tarde a las noticias, pero creo que valía la pena.